Hi guys, welcome to Learning with Franco. Hola, ¿cómo están? Ya los extrañaba, pues ya tenía tiempo sin grabar videos, una disculpa, pero pues ya ven, tareas, proyectos, muchas cosas que tenía pendientes, pero pues estamos de vuelta con un nuevo tema que es Present Continuous. Pero, ¿de qué se trata esto? Bueno, aquí vemos una imagen de unos niños que están pues disfrutando de su compañía y uno le pregunta, "What are you doing?" Y el otro le contesta, "I'm eating fish." Bueno, ¿de qué se trata Present Continuous? Vamos con una pequeña introducción. Pues tiene diferentes usos, tiene 3 usos. El primero es actions that are happening at the moment. Son acciones que están pasando en ese momento. Por ejemplo, cuando tú estás diciendo que estás comiendo, yo estoy comiendo, yo estoy jugando, mi hermano está cantando, etc. Son acciones que están pasando en ese preciso momento. También tenemos otro uso, dice actions that happen nowadays but not at the moment. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos haciendo algo, pero no está pasando en ese momento. Me refiero a, por ejemplo, cuando dices que estás estudiando inglés, pues en ese momento no lo estás haciendo, pero pues es un periodo de tiempo en el que tú lo haces. Entonces, a eso se refiere. También tenemos otro uso que es a very near future. Se refiere a un futuro muy próximo, no que vaya a pasar en 10 años, porque eso pues se utiliza otra estructura que es el will. Sin embargo, pues de aquí hablamos de near future, un futuro muy cercano. Por ejemplo, cuando hablamos de voy a una fiesta esta noche, pues estás hablando de esta noche, es un futuro muy próximo. Entonces, pues tenemos esos 3 usos. Continuemos. Bueno, tenemos una structure, la estructura, para saber en qué momento o cómo más bien utilizar present continuous in affirmative, negative and question. Pues es simple porque pues tenemos un sujeto, obviamente siempre, subject, más verbo to be, que si no se acuerdan del verbo to be, pues tenemos también un video en el que hablamos de cómo utilizarlos, cómo se conjugan cada uno de los sujetos con el verbo to be. Y bueno, finalmente es el verbo ing. Bueno, tenemos un verbo en forma base, pero a este se le agrega ing. Ahorita vemos unos ejemplos, a lo mejor ahorita ya tienes dudas, pero no se preocupen que ahorita pues con ejemplos pues se entenderá mejor. Bueno, negative is subject, verb to be, not, bueno, ese not es el que hace negativa toda la oración, y finalmente verbo ing. Después tenemos para questions is verb to be, subject y verbo ing, y pues finalmente obviamente el signo para pues indicar que es una pregunta. Como ven, pues para questions ya lo había comentado en un video que pues estos cambian el sujeto y el verbo to be, pues cambian de posición para indicar que es una pregunta. Y bueno, aquí tenemos la conjugación de cada uno de los sujetos. Si no lo recuerdas, pues aquí lo tenemos a un ladito. Para I es am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Pues aquí está, simplemente vamos a utilizar sujetos y el verbo to be. Y pues finalmente, obviamente, el verbo ing es simple. Vemos unos ejemplos. Por ejemplo, en afirmativo, you are dancing. Bueno, aquí ya tenemos subject, que es you. La conjugación del verbo to be para you es are. Y dancing. Aquí el verbo en forma base es dance, pero este dance, pues como aquí dice en la estructura, pues se le agrega ing. Y bueno, en un momento más vamos a ver unas reglas para poner ing, porque cada verbo tiene pues una regla diferente. Bueno, pasemos negative. You are not dancing. Aquí, pues si se fijan, es casi lo mismo que en afirmativo, pero pues como había dicho, not hace toda la oración negativa. Y para questions, pues iniciamos con el verbo to be, luego el sujeto y finalmente el verbo con ing. Y obviamente pues el signo de pregunta que hace toda la oración, una pregunta.
Continuemos. Como lo mencionaba, los ing rules, pues tenemos unos verbos, pero hay unas reglas que dicen que cuando termina en tal letra, pues pasa esto. ¿Cómo agregar el ing? Bueno, aquí tenemos unas cuantas, dice verbs ending in e, drop it and change for ing. Esto quiere decir que cuando nuestro verbo termina en la letra e, pues esta e se remueve, se quita y simplemente agregamos ing. Por ejemplo, take, pues cambias, aquí quitas la e y pones taking. La otra es write, pues quitas la i y nos queda writing. ¿Ok? Entonces, esta es la primera regla. La segunda regla nos dice que cuando termina en i, e, pues simplemente estos se quitan, se le pone una y y aparte ing. Por ejemplo, lie is lying, tie, tying, die, dying. Aquí pues como ven se le quitó la i y la e y se le puso la y y aparte pues ing. Después tenemos verbs ending in y, just add ing. Esto es simplemente que cuando termina nuestro verbo en y, solamente es agregar ing. No se necesita quitar nada, nada en absoluto. Y bueno, son sencillas hasta eso, nada más es cuestión pues de memorizarlas, pero simplemente es saber que todos los verbos que cuando usamos el present continuous pues terminan en ing, que es como en español, cuando nosotros terminamos en ando, endo, decimos estoy comiendo, estoy jugando, pues estas son las terminaciones, pero en inglés pues es ing. Tenemos una más que coloquialmente yo la utilizo o la llamo más bien como sándwich, porque bueno, aquí se refiere a consonant, vowel, consonant, que es consonante, vocal, consonante. Esa es la terminación de nuestro verbo. Si se fijan, pues es como un sándwich, porque dos consonantes pues están como juntándose con una vocal. Entonces, pues eso simplemente dice que para el sándwich, add the final consonant and ing. Esto quiere decir que cuando tenemos al final consonant, vowel, consonant, simplemente se le agrega la última consonante y se le pone ing. Por ejemplo, shop. Aquí tenemos una consonante, H, tenemos vowel, O, y tenemos consonant, P. Entonces simplemente se le agrega otra P de este lado y se le pone ing. Igual acá, run, running, se le agregó otra N porque es consonant, vowel, consonant. Es el sándwich. Y ahora acá también, baking, pues tenemos consonant, vowel, consonant. Se le agregó la N otra vez porque pues estamos hablando del sándwich. Y pues se le agrega ing. Pero tenemos algunas excepciones, que es open, es opening, listen, listening. Si se fijan, esos también implican el sándwich porque es consonant, vowel, consonant. Pero a este simplemente pues no se le agrega una N, pues simplemente porque es una excepción y pues es aprenderlas. Estas son nada más dos, pero hay otras más. Estas son como las básicas, pues. Entonces, pues simplemente saber que a estos pues no se les respeta la regla de consonant, vowel, consonant del sándwich. Continuamos. Hay unas expresiones que nos van a dar la pauta para saber que estamos hablando de present continuous. Por ejemplo, now, at the moment, in this moment. Estas son las expresiones que nosotros nos van a indicar que son actions that are happening at the moment. Son acciones que están pasando en ese preciso momento, como lo habíamos dicho en la primera parte, que se dividía en 3 usos, no sé si recuerdan, que son las acciones que pasan en ese momento, que son acciones que están pasando por un periodo de tiempo, y es near future, que es un futuro muy próximo. Entonces, estas son algunas de las expresiones que se utilizan, que si tú la ves en una oración, pues te das cuenta que estás hablando de present continuous y te vas a dar cuenta también que son ya sea acciones que pasan en el momento, un futuro muy próximo o un periodo de tiempo. Bueno, tenemos this month o this week o this year, etc.
Y también tenemos tonight y next week. Bueno, esto nos da la pauta de que es a very near future, que es como un futuro muy próximo. Cuando tú ves estas expresiones, pues se trata de present continuous y se trata de un futuro muy próximo. También tenemos nowadays and currently, que esto quiere decir action that happened nowadays but not at the moment. Es en un periodo de tiempo. Entonces, cuando ustedes ven estas expresiones, se tratan de present continuous y se tratan de, pues ya depende de los usos, pues. Continuamos. Algunos ejemplos es I'm currently studying English in high school. Actualmente estoy estudiando inglés en la secundaria. Bueno, aquí ya estamos utilizando currently, que pertenece a acciones que no pasan en ese momento, pero pues tiene un periodo de tiempo que está pasando actualmente. Entonces, cuando utilizamos currently, hablamos de ese uso. Tenemos she's cleaning her house right now. Right now, ahí ya tenemos que, pues, es right now or now. Entonces estamos hablando de acciones que están pasando en ese preciso momento. Entonces aquí ya tenemos she, que es el sujeto, is, que está contraído, pero pues es el verbo to be is, que es el conjugado, clean, que es pues el verbo en forma base, y ing, que es pues para que sea present continuous, algún complemento y pues la expresión right now. Después tenemos we're going to a party tonight. Ahí ya tenemos tonight, entonces nos da la pauta que está hablando de a very near future, un futuro muy próximo, ¿ok? Entonces, continuamos. More examples. Bueno, aquí estos ejemplos, si se fijan, pues ya no tienen esas expresiones, pero de todos modos estamos hablando de present continuous. ¿Por qué? Porque tenemos un sujeto, porque tenemos el verbo to be conjugado y porque tenemos el verbo con ing. Ok, entonces tenemos en forma positiva, en forma negativa y en forma de pregunta. Las primeras tres son positivas. Dice, they're playing football. I'm watching TV. Alonso is driving his new car. Esas son en forma positiva. Si se fijan, pues todas tienen el sujeto, el verbo to be y pues el verbo con ing. Después tenemos el negativo. I'm not playing video games. My dad isn't working. Igual tenemos sujeto, tenemos verbo to be conjugado y tenemos el verbo ing. Finalmente, questions. Is it raining? Pues estamos hablando de pregunta porque ahora tenemos el verbo to be al principio, el sujeto, el verbo ing. ¿Okay? Are you making dinner? Pues también tenemos esa pregunta que es el sujeto, perdón, el verbo to be are, el sujeto you, el verbo con ing que es making y finalmente pues el complemento y obviamente pues el signo de pregunta. Y bueno, este es un tema muy sencillo que de hecho abarca muchos más aspectos que nos faltan, pero pues para iniciar empezamos nada más con estos usos, con estos ejemplos. Espero que te haya quedado claro. Igual si tienes dudas, déjame en los comentarios o si quieres algún otro tema, pues con gusto lo hago un video. Y bueno, thanks for your attention. Espero verlos en otro video muy pronto y ya no desaparecerme tanto. Les agradecería si se suscribieran, le dieran like y pues comentaran de qué quieren que sea el próximo video. Nos vemos.